Hola, soy Claudia López Candia, tengo 42 años, tengo un hijo con discapacidad, su diagnóstico es parálisis cerebral infantil, tiene 18 años, desde hace 18 años Esteban no logra conciliar el sueño, durante la madrugada puede dormir 2 horas, despertarse 3 y volverse a dormir 2 o 1 hora. Todos nuestros días desde hace 18 años han sido así, mi esposo y yo nos rolamos para dormir, por lo menos para lograr dormir 4 horas durante la madrugada, porque Esteban se despierta, empieza a gritar, patalear y cuando se desespera mucho se empieza a morder. Entonces es importante que alguien de los dos esté al cuidado de él. Nuestro día empieza desde las 6 de la mañana, tenemos que levantarnos porque Esteban va a la escuela, su hora de entrada es a las 8, él está aquí en APAC, su hora entra a las 8 de la mañana y sale a las 3 de la tarde. Yo trabajo en APAC también y mi turno empieza desde 7:45 a 3:30 de la tarde. Cuando salimos de APAC nos dirigimos a casa, vamos y llegamos a comer, a bañarlo y a prepararlo para el otro día. Esteban se queda a cargo de sus hermanos. Yo trabajo durante la tarde, de 6 de la tarde a 11 de la noche y llego a la casa como 11:30. Cuando llego hay ocasiones que Esteban está dormido y otras veces está despierto. Hay ocasiones que Esteban no logra conciliar el sueño y dormirse enseguida, sino que se duerme como hasta las 2 de la mañana. Si está dormido, cuando yo llego se despierta y le cuesta hasta 2 o 3 horas volver a tener sueño. Y así es nuestro día en algún momento lo llevamos a neurología, solamente le mandaron clonazepam, pero realmente no le sirvió, no le funcionó de mucho porque solamente lo tenía dopado durante el día. Durante la madrugada no logró conciliar el sueño. Estuvo en tratamiento con 1 año y decidimos quitárselo porque realmente durante el día solamente estaba dopado, no logramos conciliar su sueño. Buen día a todos, mi nombre es Rosana Huerta Albarrán, soy neuropediatra de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Gracias por acompañarnos a la mesa redonda Importancia de la higiene de sueño en los niños. Esperemos lo disfruten tanto como nosotros. Agradecemos a la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral APAC por el espacio, así como nuestros invitados que nos acompañan. Están con nosotros la licenciada Mayra Ramos Alvear, psicóloga clínica y clínica de CIPAB en Clínica de Trastornos del Sueño UNAM. Bienvenida, licenciada Mayra. Gracias, buenos días. Doctor Ulises Jiménez Correa, psicólogo clínico e investigador de la Clínica de Trastornos del Sueño UNAM. Bienvenido, doctor Jiménez. Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor Andrés Barrera Medina, psiquiatra y especialista en medicina del sueño de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Bienvenido, doctor Barrera. Buen día y muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también a la doctora María del Rocío Huerta Teutli, médico rehabilitador y coordinadora de servicios médicos APAC. Bienvenida, doctora. Gracias, un gusto participar. Pues justo hay muchas dudas en relación a lo que sería el sueño de los niños y pues me gustaría un poquito nos platicaran primero qué es el sueño. Doctor Jiménez, cuéntenos un poco de qué es el sueño, qué implica para nosotros. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos reunidos para conmemorar el Día Mundial del Sueño. Es importante celebrar el Día Mundial del Sueño porque el sueño es un fenómeno que nos involucra a todos. A todos nos involucra y vamos a decir que en términos generales podemos decir que el sueño es una necesidad. Igualito que alimentarnos, igualito que tomar líquidos, el sueño es una necesidad. Es una necesidad que no podemos postergar porque nos enfermamos. Ya vamos a ir viendo por qué es importante dormir bien y por eso la importancia de celebrar este Día Mundial del Sueño en el sentido de que esta necesidad, dormir se tiene que llevar adecuadamente
ocupa la tercera parte de nuestra vida. En los niños todavía un poquito más. Entonces, bueno, es muy importante dormir adecuadamente, dormir cada día y dormir de noche. Entonces, bueno, ya durante esta charla vamos a ir viendo cómo podemos hacer para que esta necesidad la podamos satisfacer de una manera adecuada. Así como tenemos nuestros hábitos alimenticios en cuanto a horario de desayuno, de comida, de cena, composición de la dieta o la composición de nuestros alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues igual para el sueño es una necesidad que se tiene que satisfacer adecuadamente y bueno, esta hora nos va a permitir hablar de esto. Gracias. Sí, realmente sé que nos vende en muchas partes, pero al menos aquí en la ciudad es súper común que a veces muchas personas vean el dormir como una pérdida de tiempo, ¿no? Es decir, estamos habituados a hacer nuestras cosas y si nos da tiempo dormimos. Y tal vez deberíamos de cambiar un poco este concepto por debo dormir lo que debo, comer a mis horas ciertos hábitos y después de eso ver para que me alcance el tiempo. Y creo que eso hace que en esta vida, pues, de rutinas y de prisa de la ciudad, haga que muchos niños se tengan que adaptar a los horarios de los papás, ¿no? Forzadamente. Entonces, psicóloga Mayra, ¿qué opina? ¿Cómo podríamos hacer para que, pues, todas las personas que nos escuchan vean la relevancia del dormir? Porque es importante, tanto, no solo los niños, sino sus papás, tener un sueño y que, pues, va a ser diferente, ¿no? ¿Qué podríamos decirles para que entiendan que no es una pérdida de tiempo, ¿no? Y que ganamos bastante durmiendo como debemos? Sí, pues creo que justamente foros como este nos permite hacer una de las tareas principales desde la psicología, que es la psicoeducación. Entonces, nos permite hacer difusión de la información, dar información acerca de por qué es importante el sueño, como lo comentaba el doctor, es una necesidad básica, y cuáles son los procesos que se llevan a cabo durante el sueño para justamente hacer conciencia de por qué no solamente es un momento en donde vamos a reposar o a reponernos de la pérdida de energía durante el día, sino que hay muchos procesos que se llevan a cabo durante el sueño que son necesarios para nuestro adecuado funcionamiento durante el día, sobre todo en los niños. El crecimiento, procesos de aprendizaje, consolidación de memoria, justamente se dan durante el sueño. Si nosotros les restamos hora de sueño a los niños, estamos también afectando en estos aspectos de su vida y de su desarrollo, que es importante. Entonces, yo creo que primero que nada hacer esto de la psicoeducación es importante para empezar a mejorar el sueño en general, tanto de los padres como de los niños, pero haciendo énfasis en por qué es importante y de qué manera se van a ver beneficiados cuando ellos estén durmiendo mejor. Sí, justo creo que tener muy claro que va a tener que ver con procesos de aprendizaje, ¿no? En todos los sentidos para mantener nuestra atención, nuestra consolidación de memoria y obviamente, por ende, en el desarrollo. Doctor Barrera, ¿cómo serían las horas acorde a la edad? ¿Cuáles serían las horas indicadas para dormir en los niños? Porque justo pensando en que a veces se adaptan a los horarios de los adultos, ¿esto sería correcto? ¿Debería de cambiar acorde a la edad? ¿Cómo debe ser el sueño en los niños? Sí, las necesidades del dormir obviamente pues van de acuerdo con la edad. No es lo mismo, por ejemplo, que una persona adulta que a lo mejor de entre 20 a 30 años necesitan dormir de 7 a 8 horas, que un niño de 10 a 12 años que necesitan dormir por lo mismo que está en un proceso de maduración cerebral, de crecimiento, necesita dormir aproximadamente unas 11 a 12 horas. Vamos a ver que la duración del dormir pues, va cambiando conforme la edad. Si bien, por ejemplo, los recién nacidos, los lactantes, pues su dormir es de manera interrumpida y obviamente pues es la mayor parte del día, pues va a estar disminuyendo conforme pues, ya se están desarrollando algunas estructuras cerebrales y, por ejemplo, ya las personas mayores ya de 60 años, pues su necesidad de dormir pues ya también disminuye a unas 6 horas y media.
o 6 horas. En los niños, debido a que hay mucho fase de sueño N3, que es parte del sueño profundo, en el cual en esta fase de sueño N3, que hay ondas cerebrales que se llaman lentas por electroencefalograma, se produce lo que sería la hormona del crecimiento, que la hormona del crecimiento, como su nombre lo dice, ayuda al crecimiento muscular, esquelético y cerebral, y esto pues ayuda también a que los niños se puedan desarrollar en sus funciones cerebrales, y esta hormona pues va disminuyendo conforme también se incrementa la edad, y por eso ya uno de adulto pues ya tiene una disminución en lo que sea la fase N3 y un aumento en lo que sea la fase de sueño superficial, que sería la fase N1 y la fase N2. Muchas gracias, doctora. Pues sí, justo creo que también otra de las funciones que importaba mencionar es este acoplamiento para las hormonas, cómo está acoplado a ciclos de sueño y vigilia. Y pues ha tocado justo el punto de que tenemos varias etapas de sueño, varios ciclos, y a lo mejor algunas personas las que nos acompañan no conocen estas etapas. Doctor Ulises, ¿podría comentarnos un poquito de cómo son las etapas de sueño, los ciclos y para qué podría sernos útiles? Bueno, esto es importante. El funcionamiento cerebral durante el sueño es diferenciado. Es como si habláramos de más o menos como de las velocidades de un automóvil, ¿no? Entonces, cuando estamos dormidos, empezamos o iniciamos el sueño en algo que se llama sueño ligero. Posteriormente pasamos a lo que es el sueño profundo. Y hay otro periodo donde estamos dormidos, pero movemos los ojos rápidamente. Si alguien de nosotros se levanta de madrugada y volteamos a ver la cara de alguno de nuestros hijos o de nuestra pareja, podemos ver, es muy probable que veamos que están moviendo las pestañas. Y eso sucede porque abajo se está moviendo el ojo. Entonces, bueno, el periodo de sueño de movimientos oculares rápidos. Pero esto cambia un poquito a través de la vida, porque cuando somos recién nacidos, pues no se pueden identificar todos estos cambios cerebrales durante el sueño. Entonces se habla de sueño indeterminado, de sueño quieto o tranquilo, a diferencia de lo que es el sueño activo. Y esas son las fases de sueño del neonato. Y conforme va madurando el cerebro, pues ya podemos observar las demás fases de sueño que describió el doctor Barrera y de las que les platiqué un poquito. Entonces, bueno, esto es bien interesante porque esto lo que indica es que nuestro cerebro está especializado para dormir y también para dormir de noche y para dormir en diferentes niveles de profundidad del sueño. Por ejemplo, cuando estamos en sueño profundo es más difícil despertar. Es un periodo en el que nuestro cerebro nos dice, te duermes porque te duermes y te voy a mantener dormido, porque es un sueño muy, muy necesario para nuestro propio cerebro y nuestro propio cuerpo, como mencionaba el doctor Barrera. Entonces, por eso tenemos que dormir tiempo adecuado en horario adecuado. Por otro lado, el sueño donde hay movimientos oculares rápidos se dan procesos como la consolidación de la memoria. Entonces, si dormimos mal, al día siguiente vamos a tener problemas de aprendizaje, problemas de memoria. Y como dicen ahora los niños y adolescentes, no podemos cachar señal, ¿no? Andamos queriendo cachar señal y no podemos simplemente porque nos falta tiempo de sueño. Entonces, es muy interesante que precisamente aquellos niños, aquellos adolescentes que tienen mayor problema de rendimiento académico, problemillas escolares, incluso problemas de relaciones interpersonales en la escuela, tienen más problemas de agresividad, problemas de conducta, generalmente les falta tiempo de sueño. Puede haber otras situaciones por ahí implicadas, pero el tiempo de sueño es algo que tenemos que cuidar. Entonces, bueno, si nuestro cerebro está diseñado para dormir y necesitamos dormir la tercera parte de la vida, retomando lo que decía Mayra, es muy importante tener tiempo adecuado y respetar o entender los periodos de sueño que necesitamos por edad.
No porque vivimos en una familia, pues bueno, los niños se tienen que restringir de sueño como los papás o viceversa, pero tenemos que encontrar las estrategias para que cada quien satisfaga su necesidad de sueño en un horario adecuado. Y bueno, más adelante vamos a platicar de esas estrategias seguramente. Sí, gracias, doctor. Pues tal vez esto apoya a entender a los papás, porque a veces cuando tratan de despertar a sus hijos y justo están en sueño profundo, no se levantan, ¿no? Y los papás dicen, pero ¿por qué no se levanta si ya es la hora, ya le toca, ya dormimos igual, no tendría por qué tardarse? Y justo por este sueño insuficiente y que coincida que esté en la etapa de sueño profundo les cuesta trabajo. Creo que vamos a dejar de tarea a todos los papás ver dormir en fin de semana a sus hijos para que vean todos estos cambios y movimientos que hacen día a día y ver más o menos cuánto tiempo tendrían que dormir ellos. Maya, no sé si exista una definición o qué podría pensar un papá para decir mi hijo duerme bien, tiene una buena calidad de sueño. ¿Qué podría un papá fijarse o qué tips podríamos darle para decir si su hijo tiene una buena calidad de sueño, no se preocupe, y si no tiene esto, habrá que hacer cambios, ¿no? ¿Qué podría hacer, Maya? Pues creo que justo retomando un poco lo que decía el doctor Ulises Jiménez, cuando estamos detectando problemas escolares principalmente, o sea, está teniendo problemas para el razonamiento lógico, para adquirir algunos conocimientos, si está teniendo problemas de conducta, si tiene un carácter muy irritable, si se tiende a comportar de manera muy agresiva, ya sea como de manera desafiante con los padres, pero también agresiva con sus pares. Estos son algunos de los indicadores principales que podemos observar en los niños. Cuando hay una mala calidad de sueño en un adulto, a lo mejor las manifestaciones principalmente son en otro sentido, pero creo que en los niños cuestiones emocionales, de conducta y de rendimiento escolar serían los principales a los que habría que prestarle atención y preguntarnos si el niño está durmiendo en tiempo y en calidad de manera adecuada. Ajá, porque no siempre el hecho de que se esté cumpliendo con el número de horas que debería dormir el niño, estamos asegurando que tiene una buena calidad de sueño. Entonces, cuando hay algunas de estas manifestaciones, también es por eso que se requieren de los estudios objetivos para medir el sueño y ver qué es lo que está pasando con su actividad fisiológica durante este proceso para poder determinar si hay algo que lo está afectando y de qué manera se puede intervenir para mejorarlo. Sí, gracias, María. Pues justo creo que además de las funciones que ya hemos ido mencionando, está esta en la conducta, en su estado de alerta y creo que justo en su estado de ánimo. Y a veces pues no tenemos claro qué datos es quizá decir un niño pues está enojado, es que es berrinchudo, es que no se comporta bien, no me hace caso, pero a veces tal vez esto nos puedan dar datos de algún trastorno de estado de ánimo como depresión y ansiedad que se vea favorecido por no dormir bien. Doctor Barrera, ¿cómo podríamos sospechar de datos de depresión o ansiedad en niños y que entiendo que esto se ve favorecido pues por el no dormir bien? Sí, así es. La depresión y la ansiedad en los niños es muy diferente a la depresión y la ansiedad en los adultos. La depresión, que es una enfermedad que en parte pudiera ser hereditario, también situaciones estresantes de la vida, en este caso, toda la pandemia, la escuela virtual, el confinamiento, pues esto va a afectar lo que sea la salud mental en los niños. Se va a caracterizar por que los niños puedan estar irritables, se puedan molestar de cualquier cosa, pueden ser retadores hacia los papás o hacia sus compañeros, que puedan bajar las calificaciones escolares y, por ejemplo, llevaban un promedio de 7, 8, 9, estén reprobando las materias, que tengan 6, que tengan 5, que haya reportes de conducta, sobre todo en la escuela, si es que están yendo presencial, que se queden dormidos, ya sea en las clases,
y que lo notan muy triste, que ya no quiera convivir con la familia, pues sí, aquí nos dan sospecha de que pueda tener depresión y que es necesario acercarnos, pues, que se acerquen lo que sea a la clínica del sueño. Por otro lado, la ansiedad, en el cual los niños se pueden manifestar por dolores de cabeza, dolor de estómago, a veces mucho nerviosismo, que puedan tardar en quedarse dormidos o que no quieran quedarse dormidos solos, sino que quieran que se acompañen los papás en la cama, que es un tipo de ansiedad que se llama ansiedad de separación, que por ejemplo cuando el papá o la mamá salen a trabajar, el niño empieza a asustarse, a tener dolores de estómago, a empezar a tener nerviosismo, a vomitar, a marearse, a estar sudando, a estar preocupándose, a tener mucho miedo, a que puedan tener también pesadillas o ensoñaciones angustiosas, pues estos son datos de ansiedad y que es necesario que los papás acudan con nosotros a la clínica del sueño para poder hacer un diagnóstico integral y recibir pues un tratamiento adecuado. Sí, pues justo muchas gracias por darnos esos tips de cómo identificar datos de ansiedad o de depresión en los niños y obviamente pues tenemos muy clara entonces la relevancia de una buena calidad de sueño por todas las funciones que implica para nuestro día a día y pues seguramente con consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y para ello pues se escucha mucho de la higiene de sueño como para poder mantener un sueño adecuado. Pero, ¿qué sería la higiene de sueño, doctor Jiménez? Como tal, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de higiene de sueño? Bueno, este es un concepto que en términos prácticos se refiere a lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer para dormir bien. Entonces, bueno, todo parte del punto de que el sueño se debe de, en los seres humanos, el sueño se debe de llevar a cabo en la noche. Y entonces, bueno, pues noche va de la mano con ese tema de la oscuridad. Y entonces aquí viene un punto bien interesante. La oscuridad es lo que nos va a permitir empezar a dormir. Y si lo vemos desde ese ángulo, ahora pues pensemos en qué estamos haciendo en la noche antes de acostarnos. Y entonces, bueno, pues la tele, el celular, los videojuegos, ahora que estuvimos o que estamos apenas saliendo del confinamiento por la pandemia, pues bueno, mucho más tiempo exponiéndonos a las pantallas en la noche. Y entonces, bueno, pues esto lo que provoca es que nos va a disminuir la posibilidad de estar a oscuras. Y si no estamos a oscuras desde antes de acostarnos, pues el inicio del sueño se complica muchísimo. Entonces, bueno, pues podríamos citar que un mal hábito para dormir o una mala higiene de sueño, pues incluye esta conducta de estar expuesto a la estimulación luminosa que nos dan los aparatos desde antes de acostarnos. Y así por el estilo podríamos citar múltiples cosas que están en nuestro estilo de vida día a día que van a deteriorar van a dificultar nuestro inicio del sueño, van a disminuir nuestra profundidad del sueño, nos van a provocar despertares y la consecuencia es que al día siguiente no nos vamos a poder levantar. Otro mal hábito relacionado con nuestro sueño es que no hacemos ejercicio de manera regular y a veces queremos hacer ejercicio ya muy tarde en la noche y eso nos puede activar y nos va a quitar el sueño. Y otro hábito que por ahí le deteriora mucho el sueño a nuestros niños tiene que ver con el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, dulces, cosas azucaradas en la noche. Entonces eso los activa, les da muchísima energía y pues imagínense que son las 9, 10, 11 de la noche. Tenemos ese niño activado porque por ahí se tomó un refresco, se comió unos dulces o galletas en la noche y además está viendo la televisión o está con los videojuegos. Entonces, bueno, pues el tema es que llega la medianoche y todavía no pueden dormir. Pero justamente es cuestión de un estilo de vida y de tener cuidado con ese tipo de conductas
cosas que podemos llevar a cabo y que podemos cambiar de manera práctica, que nos van a ayudar muchísimo para dormir mejor. Y así podemos seguir citando algunas cosas más que seguramente mis compañeros van a mencionar. Sí, gracias, doctor Ulises. Pues entendemos entonces que la higiene de sueño justo va a ser todas esas medidas de buenos hábitos que nos van a favorecer o propiciar un sueño adecuado. Entonces, hay muchísimas recomendaciones para ello y pues se puede ver una lista enorme y que los papás cada que la ven es, Dios, o sea, tengo que cambiar mi vida y creo que ese es el reto realmente, entender por qué cada una de las indicaciones es importante y por qué debe de ser de cierta manera y de otra manera, pues dar solo una lista cuesta mucho trabajo, ¿no? Es como ir, nos dan una dieta y esto es lo que hay que hacer y uno lo ve como imposible. Entonces, al respecto, creo que hoy en día, ya lo mencionaba el doctor Barrera, pues justo los electrónicos fueron durante este tiempo de pandemia y siguen siendo pues una salvación para todos los papás y para los niños para sentirse todavía integrados socialmente, para tomar clases. Entonces, el tiempo de pantalla se incrementó mucho. ¿Cuáles serían las recomendaciones actuales como para el tiempo pues de pantalla lúdico, cuánto tiempo suspenderlo? ¿Hay alguna estrategia ahora para los papás de cómo reincorporarse y a los niños a menor cantidad de electrónico? Algunos se hicieron adicciones al mismo. ¿Qué podríamos recomendarles en cuanto al uso de electrónicos, doctor Barrera? Sí, así es. Hay que recordar que ya sea la televisión, el celular, la tablet, cualquier aparato electrónico, lo que va a hacer es que pues, va a emitir luz. Al emitir luz, lo que sería, pues va a ocasionar que vaya a haber una inhibición de la melatonina o que no se produzca la melatonina. La melatonina es una hormona que se produce en el cerebro, normalmente en lo que sería la glándula pineal, para inducir el sueño, junto con una disminución de la temperatura corporal, y eso nos ayuda a poder dormir bien. Entonces, al haber demasiada luz de los aparatos electrónicos, va a disminuir la producción de melatonina, por lo tanto, pues vamos a tener una dificultad para iniciar el sueño, y sobre todo si en los niños les interesa algún juego electrónico o están en el celular, pues eso hace que se active más el cerebro y por lo tanto pues va a producir pues, una alteración del sueño. Actualmente, lo que nos rige la tercera clasificación internacional de trastorno del sueño, no existe lo que sería el término de insomnio conductual de la infancia. El término de insomnio conductual de la infancia estaba en la segunda clasificación internacional de trastorno del sueño y se refiere precisamente a eso. Si los niños están jugando demasiado, si están viendo muchos aparatos electrónicos, pues esto va a originar, pues obviamente, pues, insomnio. Para que los niños puedan dormir bien y en general todas las personas adultas, debe haber un ambiente tranquilo, relajante, libre de aparatos electrónicos, que se recomienda ya sea que desde una hora antes de acostarse, pues ya evitar la exposición a aparatos electrónicos para inducir el sueño de manera natural. Sí, creo que yo les dejo más tiempo, doctor, no les deje una hora. Habitualmente yo les recomiendo al menos 2 horas antes, a veces hasta 3 muy pequeñitos, porque los papás, híjole, cuesta mucho trabajo a veces que lo dejen y en lo que van en 1, 2, 3 ya no van a dejar ese electrónico. Pero sí, bueno, pues, una o 2 horas está bien. Sí, lo van a querer más a ustedes los niños que a mí, por dejarles una hora. Sí, pues creo que eso es muy importante y es todo un reto hoy en día. Vemos muchísimo, pues no quieren dejar los electrónicos estar todo el tiempo. Ya aprendieron a interactuar de esta manera socialmente, ¿no? A través de eso, los videojuegos son en línea y así se comunican. Entonces creo que es un gran reto para esta generación el lograr adaptarse ahora pues a esta transición que estamos teniendo de nuevo. Y en relación además de esta higiene de sueño, tiene que ver como los horarios, Mayra, como los horarios que tengamos de inicio, de término de sueño, es importante levantarnos temprano. Algunos papás me dicen, pues es que duerme de 12 a 12, duerme 12 horas, entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, está bien, si se duerme 12, se para hasta las 12, está durmiendo bien, yo veo que es un sueño adecuado. ¿Esto es correcto? ¿Debería haber ciertas recomendaciones en los horarios y a la hora de tomar estos horarios?
Sí, de hecho es una de las recomendaciones que se incluye dentro de la lista de medidas de higiene del sueño, establecer horarios fijos para acostarse, para levantarse, pero además que estos también vayan en sincronía con la noche. Como ya había mencionado el doctor Ulises, el sueño tiene que ser nocturno. Entonces, si nosotros vamos recorriendo cada vez más ese horario, si vamos a ir también recorriendo el horario en el que se levanta, probablemente se está cumpliendo con el número de horas de sueño requerido. Sin embargo, el sueño ya no se está presentando en el momento en donde tendría que presentarse. Entonces, se afecta el ciclo, se afectan las fases de sueño, se modifica la arquitectura de sueño y esto tiene un efecto. También se van generando otros trastornos, ¿no? De hecho, este trastorno de fase retrasada de sueño es un poco más común en la adolescencia, pero se da justamente por eso, porque cada vez nos vamos durmiendo más tarde, porque estamos viendo televisión, porque estamos jugando videojuegos, utilizando el teléfono, eh, haciendo tarea, que ahora también muchas de las tareas pues se hacen a través de la computadora, etcétera. Entonces, o por la interacción social, también el uso de redes sociales, van haciendo que yo modifique mis horarios de sueño y eso también va a tener un efecto. Entonces, pues sí, una de las recomendaciones es establecer horarios para que se cumpla el tiempo de sueño adecuado, pero también que vaya en sincronía con la noche. Entonces, sí tiene que ser temprano y el despertar también no tiene que ser muy tarde. Sí, gracias. Pues entonces sí tiene que ser acorde a nuestros ciclos biológicos, pues un sueño más temprano, ¿no? Si dormir de 12 a 12 no sería lo adecuado para los niños y hay que tener en tus horarios de inicio más temprano y ser cuidadosos con ello. Ya mencionaba, doctor Luis, lo de los estimulantes y es que no sería bueno. Yo cada vez ya escucho más adolescentes ahora por el tiempo de pandemia y imitando hábitos de sus papás, pues el consumo de cafeína. Y ahora cuando yo les digo que el café, ya todos ya consumen café, más difícil en niños más pequeños, pero en adolescentes sí lo llego a ver. ¿Hay alguna manera? Ellos me dicen, es que con eso me despierto, entonces no quiero dejar de tomar. ¿Hay alguna manera de poder seguir consumiendo cafeína? ¿Vale la pena suspenderlo? ¿Qué cuidados debemos tener para si hay una necesidad de estarla consumiendo por alguna razón? ¿Vale la pena? ¿Hay algún efecto benéfico de la cafeína y que no nos afecte el sueño? Bien, aquí hay un tema bien importante. Hace un momento mencionabas esto de cómo en familia a veces aprendemos los hábitos de nuestros papás. Esa es una cuestión terrible porque los niños no son adultos chiquitos. Ese es un punto bien interesante. Entonces, desde este punto de vista, pues bueno, se da el aprendizaje social, es lo que mencionamos desde la psicología. Y muchas veces me preguntan, es que yo tengo insomnio y mis papás tenían insomnio en mi familia todos dormimos mal. ¿Es genético? Pues no necesariamente, también tiene un componente de aprendizaje muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos en familia. Entonces, bueno, muchas veces aprendemos esos hábitos disfuncionales que nos echan a perder la calidad de sueño, esa mala higiene de sueño. Y bueno, pues el consumo de cafeína es uno de varios, porque enseñarle a los niños a tomar refrescos es una costumbre frecuente en algunas familias. La permisividad para el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes. El tema de pedirle al adolescente o al niño que le encienda el cigarro al papá o al abuelito. Y entonces, bueno, pues a veces como que en algunas familias se utiliza como una especie de inducción a la vida adulta, sin considerar que el consumo de sustancias va a afectar de manera importante la química cerebral, por decirlo de una manera muy general. Y bueno, pues se convierte en la puerta de entrada primero para un consumo
pues vamos a decir, problemático de sustancias que posteriormente pues nos va a poner en el caminito de las adicciones. Entonces, si lo llevamos específicamente al término del sueño, el consumo de bebidas energizantes se ha convertido en un problema muy, muy frecuente en niños desde edad escolar. El inicio en el consumo de cigarro desde la primaria, el consumo de alcohol en la secundaria. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el sueño? Muchas veces la gente ocupa el café, la gente ocupa el cigarro para quitarse el sueño durante el día para poder trabajar. También los adolescentes a veces empiezan a fumar desde antes de entrar a la secundaria. Y bueno, el consumo de bebidas alcohólicas en la noche para poder provocar el sueño. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Podríamos pensar que los niños no consumen sustancias, pero en realidad sí ya se están reencontrando pues consumos importantes o inicio de consumo, por ejemplo, de tabaco desde la primaria. Niños de 6, de 7 años que empiezan a fumar, niños de 10, 11, 12 años que empiezan a ir a las fiestas y empiezan a consumir bebidas alcohólicas y demás. Entonces, siempre tener mucho cuidado con el consumo de sustancias que se haga en casa, cómo se hace, no compartir con los niños, no permitir que ellos participen de este consumo y mucho menos ocuparlo para socializar, porque precisamente los niños no son adultos chiquitos, ese cerebro apenas va a madurar y si se empiezan a generar problemas por consumo de sustancias, pues bueno, eso nos pone en la puerta no nada más de problemas de sueño, adicciones y bueno, todas las consecuencias psicosociales que vienen con ellas. Entonces, el tema es muy interesante. Gracias. Sí, pues entonces no sugerir el consumo de estas sustancias y restringir. Mayra, en relación a las características de la recámara, alguna almohada, un colchón, cómo debe ser nuestra recámara para dormir bien. Bueno, eso también es algo que debemos de cuidar mucho. Creo que en general crear una rutina para prepararnos para ir a dormir, el que sea en un horario adecuado y el que sea en un ambiente adecuado, son de las cosas que van a asegurar un poquito más que los niños y los adultos tengamos una mejor calidad de sueño. Ajá, entonces, pues cuidar que la habitación esté bien en iluminación, podemos usar lamparitas o foquitos pequeños ya acercada a la hora de irse a dormir. Si se va a empezar la rutina de ponerse la pijama, de cepillarse los dientes, de quizás ordenar las cosas que va a utilizar al otro día en la escuela, desde media hora, una hora antes de irse ya a la cama. Entonces podemos empezar a utilizar una luz un poco más tenue para ir generando justamente que se haga esta producción de la melatonina y que nuestro cerebro vaya entendiendo que está llegando la hora de dormir, que se está acercando ese momento y que estemos listos para poder iniciar el sueño. Entonces, cuidar la iluminación, pero también cuidar un poco la temperatura, tratar que en épocas que son de climas muy extremosos o en lugares en donde los climas son muy extremosos o mucho calor o mucho frío, pues tratar que haya una temperatura templada dentro de la habitación en donde se va a llevar a cabo el sueño. Obviamente, pues sí, que la cama sea un lugar cómodo, que se pueda asociar con un momento de descanso, que sea agradable. Hay que evitar que en los niños se asocie el sueño o con un momento desagradable o con un momento de castigo, porque entonces vamos dificultando cada vez un poco más que los niños quieran irse a dormir. Entonces, irlos preparando poco a poco, el cuidar también el ruido que se tiene dentro de la habitación va a ayudar a que ellos también concilien el sueño de manera más fácil. En cuanto a lo que se estaba mencionando del uso de electrónicos, me gustaría hacer mención de algo. Me sucede mucho que cuando realizamos los estudios de sueño, de pronto en los niños,
muchos papás utilizan o música o videos o ponerle su caricatura favorita o prestarle el celular o la tableta, lo que sea, para que el niño pueda empezar a dormir. Y por alguna razón a muchos de esos papás les funciona. O sea, el niño realmente se tranquiliza cuando tiene el dispositivo. Sin embargo, eso no quiere decir que eso sea un buen hábito. Entonces, que de repente y a unas noches llegue a funcionar, que si yo le pongo un video o música o algo, esté generando que sí logre dormirse, eso de ninguna manera lo convierte en un buen hábito que yo tenga que estar replicando para conseguir que el niño duerma, porque sigue siendo una manera de estimularlo. Entonces hay que cuidar mucho eso para ir preparando a los niños para dormir y generar pues buenos hábitos respecto al sueño. Sí, entonces necesitamos una cama que esté en la oscuridad, sin ruido, cómoda, buena temperatura, sin electrónicos, ¿no? Para que puedan ir las tres. Muchas gracias, May. Doctor Barrera, para terminar como los hábitos de higiene de sueño, ¿qué nos diría en relación al baño o el último alimento que sería recomendado? Sí, así es. Bueno, pues es muy importante también que el niño pues, no pueda tomar tantos líquidos, porque ya sea si uno toma demasiados líquidos en la noche, pues eso hace que se vaya a despertar y pues obviamente pues puede interrumpir lo que sería la continuidad del sueño. Y sobre todo, pues como ya habían comentado, pues tener ya una rutina ya fija, establecida, porque también si no tenemos una rutina establecida o fija, pues eso va a alterar lo que sea el sueño. Lo que con respecto pues, a lo que sería el baño, pues sí se prefiere el baño en la noche con agua tibia, porque eso pues, también puede inducir el sueño y pues puede relajar. Entonces, sí es muy importante pues tener todos estos hábitos de sueño en cuenta, ya que si, por ejemplo, un niño o en general un adulto, si no sigue bien estos hábitos de sueño, que pueden ser muy sencillos y prácticos, pues esto va a originar pues de que las alteraciones del sueño pues continúen o persistan. Es muy común también encontrar lo que sea en la consulta que muchos pacientes dan importancia o énfasis a los medicamentos. Sí, los medicamentos ayudan, los medicamentos pueden pues tener respuesta en cuanto a la depresión, la ansiedad, mejorar la calidad de sueño, pero si uno no hace bien los hábitos de sueño, pues va a seguir lo que sea el insomnio o las alteraciones del sueño. Sí, gracias, doctor. Pues quizás hacer énfasis que en las principales recomendaciones no haya un fármaco indicado para medir el insomnio en un niño sano, ¿no? O sea, que lo único, finalmente, que son mala higiene de sueño y las recomendaciones ya siempre van a ser higiene de sueño, la primera línea de tratamiento combinada con terapia cognitivo-conductual de ser necesario. Y creo, hemos hablado mucho pues de circunstancias que viven la mayoría de los niños, pero también hay papás que van a tener niños con trastornos del desarrollo, con niños con parálisis cerebral. Y no, doctora Rocío, la verdad es que nos gustaría nos contara, pues, a qué se ha enfrentado usted, qué tipo de trastornos de sueño ven los niños de trastornos del desarrollo con parálisis cerebral que usted llega a atender en APAC. Gracias. Bueno, pues en mi experiencia creo que sí, desde que yo ingresé a la institución comencé a detectar todas estas cuestiones en binomio entre el cuidador y el menor, pero dentro de lo más común es la fragmentación de este sueño. El niño comienza a dormir a una hora adecuada, pero hay una fragmentación muy importante a lo largo de la noche. Se despierta irritable y amanece irritable. Aquí una condición que también se aúna a esto son los medicamentos para la epilepsia que algunos de ellos consumen. Entonces, es muy importante concientizar a los padres la diferencia entre esta somnolencia que a veces ellos asocian con que el niño está durmiendo a una calidad del sueño adecuada. Entonces, por lo regular, nosotros dentro de la historia clínica, cuando llegan de primera vez, preguntamos acerca de algunas características de la calidad del sueño y los padres comentan que sí, que tiene un sueño reparador porque amanece medio
adormilado. Y ellos asocian que cuando el niño está como menos irritable, como que está más tolerante a los estímulos del medio es porque durmió bien. Realmente nos falta un abordaje en estos trastornos del neurodesarrollo para medir la calidad. Yo dejaría como 3 puntos claves: la calidad, la parte de hasta qué punto también el cuidador puede identificar dentro de todos la gama de síntomas o signos neurológicos una adecuada, como ya lo había mencionado, calidad y suficiencia del sueño, y los propios trastornos que el cuidador puede estar teniendo y no le permiten identificar en el niño qué está pasando. Me llegan muchos papás con alteraciones de depresión y ansiedad asociados a todos estos procesos. Entonces ahí ya son 3 factores de varias especialidades que están yéndose a un punto común, y pues tenemos que empezar a trabajar con cuidador, con padres, con apoyos familiares y con la propia intervención que se tiene que hacer para medir la calidad del sueño del menor. Sí, gracias, doctora Rocío. A lo largo, pues, de todo este tiempo, cada uno de mis compañeros le ha ido, pues, dando recomendaciones de higiene de sueño. ¿Qué tanto cree que todo lo que le hemos ido platicando, ¿no? De lo que se suele hacer recomendar, pueda ser aplicable a la población que usted atiende todos los días? O algunas modificaciones, porque entiendo que se vive diferente, ¿no? No es lo mismo, y a veces este cansancio del cuidador pues puede hacer muy difícil llegar a todas estas metas. ¿Qué cree que puede ser aplicable? ¿Qué no sería? Pues realmente creo que la mayor parte de los consejos. Aquí hay que también hacer mucha escuela para padres, educación acerca de esta higiene del sueño, porque sí me tocan pequeñitos que están durmiendo a la 1 de la mañana y despertándose a la 1 de la tarde. A veces la escolarización se retrasa, entonces esto hace más proclive que ellos tengan todavía horarios como un poquito más dispares y se adaptan a la familia, ¿no? Entonces, creo que todo la cuestión de la habitación, la cuestión de también hay el uso de tabletas, porque al niño al persistir una irritabilidad asociada a toda su sintomatología neurológica, pues le dan la tablet y el niño se calma. Sobre todo en la parte de trastornos del espectro autista y todas estas comorbilidades que también hay dentro de los trastornos del neurodesarrollo, el niño asocia la tablet con seguridad o con algún estímulo que le permite estar tranquilo con menos irritabilidad. Entonces, los padres son más proclives a poder usar este aditamento tecnológico para tranquilizarlos. Entonces, todas esta gama de recomendaciones, necesitamos tener una escuela para padres y queremos integrarlo en APAC para una higiene del sueño primero, incluso para los cuidadores, para empezar a quitar como todos estos fragmentos, o más bien estructurar una mejor calidad y después a los menores, pero es un conjunto de aprendizaje en común, de volvernos a sentar con ellos y hablar lo importante que para ellos es esto. Es un poco más complejo porque el niño se va adaptando ante la vida, y si hay un hermanito que tenga una edad menor o mayor, entonces se va adaptando el niño con algún trastorno del neurodesarrollo a veces a los ritmos del hermanito, y entonces si el hermanito va a la escuela, a esa hora lo duermen, o de plano a los horarios de los padres, porque como él no está escolarizado, pues se puede dormir a la 1 de la mañana y despertar, perdón, a la hora que le toca el medicamento o la alimentación al otro día. Entonces, se me hace demasiado importante en la población pediátrica con alguna discapacidad empezar con padres y aunado a toda la higiene del sueño para los menores. Sí, creo que este punto que toca de los medicamentos es muy importante, porque niños que no tienen alguna alteración del desarrollo, pues ya tenemos como todas estas líneas de higiene de sueño, y creo que algo que veo muy frecuente es eso. Muchos están internados, salen y se quedan con los horarios de medicamentos de 2, 3 de la mañana, y yo me quedo, pero ¿a poco se despierta o lo despierta para darlo? Y pues ni el cuidador duerme, ni el papá. Creo que eso sí podemos siempre pedir apoyo a los médicos tratantes, pues de ajustar los horarios del medicamento para que se pueda respetar su calidad de sueño. Algo que lleva a ver también es la alimentación.
Entonces, justo la alimentación, algunos son por sonda de gastrostomía, ¿no? Y a qué hora tiene que pasar, a qué hora tiene que modificarla. Y creo que eso es algo que también tenemos que trabajar con nutrición, además de la distribución de los alimentos a lo largo del día. También creo que en ellos llegamos a ver si tiene alguna alteración craneofacial, por lo mismo tono muscular, pues apnea obstructiva del sueño, y por las mismas dificultades pues en sus neurotransmisores, su control o los fármacos que tienen efectos adversos sobre el sueño, pues puedan favorecer insomnio en estas poblaciones. Y que aquí sí hay guías como de manejo de abordaje farmacológico agregado a lo que sería la higiene de sueño. Creo que lo importante va a ser comentar a los papás que la higiene de sueño va a ser básica para su abordaje, y quizá en función de cómo respondan será necesario un tratamiento farmacológico. Creo que he llegado a ver muchos trastornos de integración sensorial, que eso seguramente pues ustedes nos apoyan mucho con eso. ¿Cuál ha sido su experiencia en el sueño en los niños con trastorno de integración sensorial? Pues aquí lo que nosotros tenemos una población menor con trastornos de integración, pero siempre tratamos de darles este apoyo a las familias. Lo que más he visto en este caso es, y al igual, la fragmentación. Los niños toman ciertas rutinas, entonces necesitan ciertos estímulos como lo que comentaba de la tableta para poder tranquilizarse. Sobre todo los papás asocian a un niño que va a dormir con que está tranquilo y empieza a ser menos demandante con los estímulos del entorno. Entonces, tenemos dos familias donde se tuvo que hacer un abordaje porque el menor no podía dormir si papá no llegaba y le prestaba el celular. Entonces ahí tuvimos que empezar con neuropsicología, a hacer algunas estrategias para empezar a realmente destetarlo de este estímulo sensorial que requería, obviamente considerando todos los factores que él tenía de su propia comorbilidad, y empezar a desensibilizarlo de estos estímulos para que él pudiera de nuevo integrar que no era necesario este estímulo tecnológico, esta tecnología, para que él pudiera estar tranquilo. Entonces, es un abordaje más complejo porque tenemos que ir a un abordaje ecológico, familia, sociedad, apoyos, facilitadores, barreras, y aquí empezar a sensibilizar a la familia que no es solo que duerma, sino cómo está durmiendo, bajo qué estímulos, bajo qué reglas, bajo qué condiciones nosotros estamos llevando al niño a dormir, ¿no? Entonces, se asocia mucho que hay noches en que los padres me dicen, no, es que hoy durmió fabulosamente, pero hace 2 días, doctora, no pude dormir, o sea, se paró 6 veces, estaba muy horncito, no quería nada, no quería ningún estímulo. Entonces, o se fragmenta o a veces este ritmo de sueño, pues realmente no lo hay. Hay noches que pueden ser lo más fabulosas para los pequeños, y hay otras en donde no hay nada, ningún estímulo, apoyo por la familia que pueda calmarlos. Sobre todo esto pasa más en la integración sensorial, y algunos están escolarizados, algunos no, entonces esto también no permite una rutina adecuada de a qué hora me levanto, a qué hora lo levanto, a qué hora le doy la alimentación, y entonces van siendo más permisivos los padres en pues que duerma cuando pueda, que duerma cuando quiera, y esto, lejos de ayudarlos, pues va perjudicando incluso su desarrollo, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora. Sí, creo que nos queda claro que todo esto implica un manejo multidisciplinario. Cada uno tenemos algo que aportar y aprender de los demás, y todo en pro pues, de mejorar la calidad de vida de todos los niños a los que nosotros tenemos oportunidad de ver. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Esperamos que los que están con nosotros pues hayan disfrutado este espacio al igual, y se queden con esa semillita de poder buscar una buena calidad de vida tanto en papás como en niños, porque ya vimos que es algo familiar. Y pues les agradezco mucho a cada uno lo compartido, y esperando pues no sea la única vez que estemos juntos. Muchísimas gracias. Luego. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Felicidades. Feliz día del sueño. Duerman bien. Por favor.